tener una conversación, un encuentro con un misionero que no es palentino, pero que ha acudido precisamente hace no demasiado esos encuentros misioneros, ese encuentro de los palentinos que están por el mundo, en la diáspora, transmitiendo el mensaje, la palabra de Dios, tratando de ayudar a quienes más lo necesitan. Es el caso también de Juan José Aguirre, que nos acompaña. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas. Que, vamos a decirlo así, está en Palencia casi por casualidad. Estoy en Palencia trabajando y con los combonianos en la casa y en el puente de Ongarín, y yo trabajé en Palencia 7 años, cuando hace muchos años, pero me quedó una experiencia preciosa de Palencia y de los palentinos. Buen recuerdo, eso es buena señal. Bueno, decía Santa Teresa, gente de buena masa, ¿no? Siempre nos gusta recordarlo. Seguro que la estancia en Palencia fue mucho más agradable que la que hemos podido tener o vivir en experiencias menos agradables, siento repetirme, en distintos rincones del planeta, sobre todo en el centro de África, ¿no? Que allí está la cosa muy complicada. Yo estoy trabajando en la República de Centroáfrica, que es un país en el corazón de África, grande como España y Portugal. Y allí en una diócesis donde soy obispo hace 28 años, pues una diócesis que es grande como la mitad de Andalucía. Así que hemos vivido, yo llevo allí 46 años, me fui con 28 y tengo ahora 72. Quiere decir que los misioneros combonianos me enviaron allí y hemos vivido 15 años de guerra. 15 años de guerra pues ha habido para... Tengo ahora mismo en mis pupilas cantidad de imágenes de situaciones pues agradables algunas, la mayor parte muy desagradables. 15 años ininterrumpidos de conflicto. Sí, ha sido uno sobre el otro, y llegaron unos guerrilleros de Uganda y nos pisotearon, que llegaron tirados como de paracaídas, ¿no? El Centroáfrica no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Y estaban huyendo de Uganda y luego del Congo, y llegaron a Centroáfrica y nos secuestraron durante años a cantidad de jóvenes para llevarlos a la guerrilla, llevarlos como soldados, niños soldados, y como las niñas, pues te puedes imaginar, ¿no? Y luego se fueron estos, llegaron otros islamistas radicales que venían del Sudán y nos invadieron, cogieron el poder, estuvieron en el poder, tuvimos que soportar cantidad de situaciones desagradables, ¿no? Y luego llegaron otro grupo de mercenarios también muy fuertes, muy bien armados, muy aguerridos, que estos luchaban contra los primeros, que se llamaban selecas, y estos eran los antiselecas, antibalacas. Esto nos hicieron cantidad de situaciones tremendas que yo podría contar sin parar hasta la noche. De esas cosas que, dicho pronto y mal, lo vemos en las películas y no nos lo creemos. Decimos, no hay gente así, no puede haber gente que haga estas cosas. Jesús. Y la realidad supera la ficción. Yo he visto la muerte en directo, yo he tenido Kalashnikov en mi cabeza apuntándome e intentando pues disimular para que... Y he visto balas pasar muy cerca de mi rodilla, por ejemplo, ¿no? Y un día nos pusimos de escudos humanos en la mezquita, mis curas y yo, en la mezquita nos pusimos porque había un grupo de tiradores, de sniper, que estaban tirando contra los musulmanes, y allí nos pasaban las balas rozando también, ¿no? Por el mero hecho de ser musulmanes. Su crimen era ser musulmán. Exactamente, habían atacado el barrio musulmán por la noche y luego pues el día siguiente fueron a por ellos, a degollarlos. Entonces se refugiaron en la mezquita las mujeres y los niños, y luego los hombres pues se quedaron en las casas allí cerca, ¿no? Cuando nos enteramos que estaban disparando contra la mezquita, matando a mucha gente, entonces mis curas y yo nos fuimos, nos pusimos el alba y nos fuimos y les dijimos, no tenéis derecho a tirar, no tenéis derecho a matar a mujeres y niños, la ley de la guerra no os permite esto, ¿no? Y como estaban medio borrachos, drogados, ¿no? Entonces nos pusimos, mis curas y yo nos pusimos con las manos delante de la mezquita, delante de los tiradores, como escudos humanos, a aguantar el chaparrón, ¿no? Aquello duró 3 días, fue tremendo. Pero lo que veis en las películas es que el día siguiente el imán me dijo, entra aquí a la mezquita, tú solo, monseñor, tú solo. Y allí había centenares de mujeres histéricas recitando suras del Corán. Y entonces dice, ven aquí, al fondo de la mezquita había 23 cadáveres, ¿no? Muchos de ellos niños, con un boquete aquí en el pecho, ¿no? Les habían tirado a través de las ventanas. Entonces yo le dije al imán, pues que estas mujeres ayer vieron morir a sus niños, hoy 24 horas después lo están viendo descomponerse. Esto no se puede soportar, ¿no? Y yo le dije, déjame, me llevo a estos cadáveres, hacemos una fosa como fuera. Y el imán dijo, pues sí, porque ya huelen. Entonces dejaron entrar a mis curas a la mezquita
y allí pues enterramos a estos 23 cadáveres. Luego había otros por allí también que no eran de musulmanes, ¿no? Entonces también los llevamos, porque eran todos, estaban allí en el suelo 3 días descomponiéndose, también los llevamos. Allí en el fondo de la fosa nadie se peleaba con nadie, ¿no? Y allí los enterramos y fue una experiencia muy dura y lloramos mucho por aquellos musulmanes, hermanos nuestros. Y Dios también estaba llorando, Nacho. Dios lloraba, porque Dios llora en todas las guerras. Dios estaba ahí conmigo llorando. Las guerras que son un sinsentido, yo creo que todos lo tenemos muy claro, menos quienes las promueven. Estaba pensando precisamente el caso de esos niños soldados, esos niños secuestrados en sus hogares, a los que en muchos casos la primera prueba es matar a sus propios familiares para acabar con ese niño y convertirlo en un arma de guerra, que luego, pues claro, están frente a una mezquita, borrachos o drogados o lo que sea, haciendo esas barbaridades. Es al final, no sé si fruto de un continente fallido o de un continente explotado. Primero, que estos niños, cuando han estado 6 o 7 años como niños soldados, ya no son los mismos, ya ha habido un cambio de cerebro y vienen con un shock postraumático tremendo. Pero hemos recibido en el orfanato que tenemos en Bangassou niños así que han visto ya con sus ojos cantidad de cosas brutales y que vienen con un shock o vienen con silencio o hacen silencio. Los vamos acompañando durante años, hasta que luego llegan a la universidad, ¿no? Y la segunda pregunta que me hacías, sí, la mayor parte de las guerras que hay en África vienen por el poder, el tener la posesión de los minerales. África es un continente riquísimo. Los 53 países de África tienen minerales y además tienen minerales que son necesarios para las guerras. Entonces un país que tenga coltán, el coltán es tantalio y colombio, el tantalio y el rodio, pues son elementos que sirven para la fabricación de drones y de misiles. Hoy las guerras empiezan, la avanzadilla no es con el ejército, es con drones y misiles, ¿no? Quien tenga el control del coltán, de las minas del coltán, tiene el control de las guerras. Así que sabemos los países principales fabricantes de drones y de misiles que vienen a comprar o que vienen a robar a los principales países que tienen esa materia prima. La tienen, pero a 1 kilómetro, 2 kilómetros de profundidad. Entonces todos los diamantes, el cobalto, los minerales africanos están a una profundidad de los cuales los países no tienen máquinas para entrar. Entonces tienen la materia prima, pero no tienen las máquinas para sacarlas. Entonces de todos sitios nos llegan pues compañías de muchísimos países que llegan como águilas con las garras, a meter las garras en el continente africano y en Centroáfrica también. Bueno, pues cuando África sea protagonista de su propio desarrollo, cuando de aquí a pocos años el continente africano tenga las máquinas para poder extraer y comercializar sus propios productos, entonces el continente africano es ya el continente del futuro. Claro, porque tienen lo que tanto necesitamos. Yo me estaba acordando de los diamantes de sangre, que digamos que durante mucho tiempo se estuvieron extrayendo diamantes, entre comillas, a nadie le importaba. Se empezó a señalar ese problema, a hablar de los diamantes de sangre y por lo menos hubo cierto maquillaje o cierta legislación para intentar evitarlo y había cierta conciencia. Claro, ahora podemos hablar de cobalto de sangre, pero como son cosas que todos necesitamos y que tenemos en el día a día, en el móvil y demás, parece que nos preocupa menos o nos resulta más fácil mirar para otro lado. Es la hipocresía normal, ponernos de perfil en muchas cosas, ¿no? Lo estamos viendo ahora aquí en Europa. Yo digo, cuando vengo a Europa noto una cierta decadencia, ¿no? Una decadencia. Por ejemplo, estamos ahora con los incendios por todos sitios, ¿no? Y esto nos lleva a cuestiones de ecología, ecologistas, ¿no? Ecologistas que hablan muy claro y muy alto y toman puestos en los gobiernos. Pero esos ecologistas, por ejemplo, nunca hablan de los 140.000 aviones que vuelan al día. Y eso sí que es una contaminación. Y los ecologistas no hablan de ese tema para nada, ¿no? Quiere decir que esa hipocresía un poco la llevamos con nosotros. Y en África pues está pasando esto. Pero no solo esto, Nacho. No quiero que se lleven los telespectadores una idea negativa de un continente tan rico, tan precioso, tan vivo, tan joven como el de Centroáfrica, con las misiones católicas que tenemos allí en todos sitios.
Y que es un rayo de esperanza, ¿no? Oye, el otro día alguien me decía, es que no hay vocaciones, en la iglesia no hay vocaciones. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Que no hay vocaciones porque en Europa no hay vocaciones. No, no, te estás equivocando. Hay miles de misioneros en África, que han nacido en África, que van de Centroáfrica a Taiwán, que van de Taiwán, que van de Centroáfrica a África del Sur o al Perú. Son misioneros que han nacido allí en África, o en Asia, o en Corea del Sur, o en Vietnam, o en Filipinas, y son miles de misioneros. ¿Cómo usted puede decir que no hay misioneros? Se está usted equivocando. Porque no vemos más allá de lo que tenemos aquí muchas veces, ¿no? De lo que podemos ver cercano en nuestro entorno y no nos hacemos idea de que en otros sitios puede ser de otra manera. Esas miopías, ojalá que tengamos discernimiento para... Y vosotros también, que tengáis los medios de comunicación, los entrevistadores, los periódicos, los que escriben artículos, los que están en la televisión creando ideas de corriente, ¿no? De pensamiento, que sepan también tener discernimiento para poner las cosas en su sitio y saber qué es cartón piedra y qué es realmente la realidad, ¿no? Enseñar otras realidades que nos cuesta mucho. Leer, como por ejemplo la primera parte, ya podemos decir primera parte, ya que está en desarrollo la segunda, esa primera parte de la biografía de Juan José Aguirre, puede ayudar a la gente a percibir las cosas de otra manera, a ver otras realidades y probablemente también a ver el continente africano de una forma diferente. Por supuesto. Yo llegué hace 48 años y llegué a un sitio que estaba a 7 días de coche del primer teléfono, del primer médico, del primer dentista. Estábamos en la selva, la misión en la selva. Estábamos viviendo envueltos en millones de metros cúbicos de verde, en plena selva, ¿no? Y allí, pues, durante 2 años, yo lo que hice fue mirar, oír y callar. Y aprendí de mi gente, una etnia zande que me enseñó su lengua y me enseñó pues a no ahogarme en un vaso de agua, me enseñó a no echar más leña al fuego, me enseñó que la vida es corta, que cuando se te acabe esta vida no tienes otra de recambio como la rueda de tu coche, me enseñó a tener realmente los valores que importan en la vida cuáles son y a darles prioridades. Y entonces África me enseñó. Yo fui a África como con 2 mochilas en la espalda. Los combonianos me prepararon muy bien durante 10 años. 2 mochilas en la espalda, la una estaba llena para dar y la otra estaba vacía para recibir. Pues se llenó antes la vacía que se vació la llena. Es curioso. Habrá quien nos esté viendo y que diga, pues al final la posibilidad de cambio, de que las cosas mejoren allí, depende en muchos casos de las misiones, de determinados proyectos. Y habrá quien diga, a mí me gustaría poder contribuir, poner un granito de arena o intentar hacer algo para que la cosa mejore. No sé si hay opción o precisamente el apoyo a ese tipo de misiones puede suponer un cambio real. Por supuesto. Yo soy de Córdoba, aunque me llamo Aguirre, pero soy de Córdoba, ¿no? Y tengo una fundación en Córdoba hecha por mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis sobrinos, cantidad de gente, mi familia. Y la fundación me ha ayudado desde el principio a favorecer proyectos. Ahora tenemos muchísimos proyectos, tenemos 32 escuelas. Escuela significa alimentar la mente. Escuela significa no poner al chaval adolescente en la situación de irse a la guerrilla, de irse como mercenario. Escuelas. Tenemos el hospital, que es precioso, donde ya empezamos como para tratar a enfermos de SIDA en fase terminal y ahora ya es un hospital grande donde vienen médicos de Córdoba. Ahora van a venir un grupo de oftalmólogos de Zaragoza que vienen a operar cataratas, ¿no? Y luego tenemos el proyecto, por ejemplo, de la Casa de la Esperanza, que es un proyecto alimentado también desde Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba nos ayuda, la Diputación, donde acogemos a viejitos, ancianos, con demencia senil, acusados de brujería, porque son la diana más fácil para acusarlos, no se pueden defender, ¿no? Y allí los acogemos en casas de la esperanza y encuentran una veranda tranquila, una comida al día, una cama, una mosquitera, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el orfanato, que nació hace 25 años, también con la ayuda de la Fundación y de tantas personas que en Córdoba dan un donativo todos los meses para el orfanato. El orfanato hemos seguido chiquicientos chavales que han venido, a algunos noqueados, algunos con shock postraumático, otros venían de la guerra, otros venían de consecuencias del SIDA. Los hemos visto, yo los he visto llegar a niños con 1 año y medio, con el biberón,
y los hemos seguido creciendo, los hemos alimentado en el espíritu, y ahora, 23 años después, los hemos mandado a la universidad en la capital, y ahora los estoy viendo salir con un diploma de comadrona, de maestro, de enfermero, en las manos, listos para lanzarse y entrar en la sociedad. Que son quienes van a hacer el país, ¿no? Que es de lo que se trata. Claro, y ese no que buscará nunca buscar una patera para venirse a Canarias o venirse por la ruta de Libia o de Rabat. No, eso es estamos haciendo el futuro. También nos hemos vuelto egoístas en ese aspecto, ¿no? En el sentido, ya que cita las pateras, Juanjo, en el sentido de que vemos venir a gente y lo primero que pensamos es que vienen a robar, vienen a aprovecharse del sistema. Igual es que salen huyendo de algo que somos incapaces siquiera de imaginarnos. Nos falta solidaridad en ese sentido, o al menos comprensión. Oye, otra vez la miopía, y la hablábamos antes, ¿no? Primero que los que vienen a Europa es la punta de un iceberg. La gran mayoría de los refugiados, desplazados en África, están dentro del continente africano, son millones. Solamente un país como Sudán del Norte, que lleva en guerra civil 3 años, ya tiene 14 millones de desplazados que han huido del centro del país, de Jartum, de Omdurmán, y se han ido hacia el Chad buscando los campos de desplazados. Un campo de desplazados de 1 billón de personas es un infierno. Aquí no nos podemos imaginar, no nos podemos imaginar. Entonces, yo le llamamos campo de desplazados, pero podríamos llamarlo campo de concentración perfectamente, para que nos hagamos a la idea de, sí, porque no difiere mucho de lo que eran entonces. Bueno, con otro trato probablemente, ¿no?, por parte de quienes lo gestionen, pero... Es horrible, es horrible. Entonces, figúrate tú que las familias en los países limítrofes a las Canarias, Senegal, Costa de Marfil o Costa, eligen a los mejores. Los que llegan a Europa son los mejores, los primeros de la clase, son lo primero. Y después los eligen, y a veces cotizándose entre el pueblo, vendiendo la televisión, la mesa, las sillas, para que el chaval pueda pagar las diferentes barreras, no para subirse a la patera, que pueda pagar la barrera del carburante, la barrera de los que dan el pasaporte, la barrera de estos y de los otros. Cuando se suben a la patera, ha terminado el primer capítulo, luego llega el traslado hacia el Mediterráneo o hacia el Atlántico, donde el Papa decía, Papa Francisco, que se ha convertido en un gran cementerio sin lápidas. Y luego es llegar a la Isla de Hierro, por ejemplo, que estoy siguiendo. Ese es el tercer capítulo, ¿no? Hacer papeles, a buscar un sitio, un acomodo. El otro día estuve con una chica que yo conocí de niña, ahora tiene 40 años. Y esta niña vino para un proyecto aquí en Europa y se quedó. A la hora de volver en el aeropuerto no se presentó, se quedó. Te estoy hablando de hace 25 años. Bueno, la vi el otro día después de 25 años. Ahora es cajera en un supermercado en Eroski, no te digo el sitio. Bueno, pues sí, ella ha conseguido. Y se quedó sola en el aeropuerto, sola, sin nada, con su maletita, ¿no? Imaginémonos lo que podía suponer para ella volver, probablemente a un país en conflicto y con todos esos problemas. Claro, hombre, ella ha vuelto para renovar su pasaporte ya cuando tenía medios económicos, ha trabajado sobre todo cuidando personas y en sitios, en casas, ¿no? Pero otros muchos llegan, muchísimos llegan de Senegal, por ejemplo, al País Vasco. El País Vasco está soñando con que vengan, porque son pescadores. En la flota del País Vasco, no hay quien quiera en pescar. Zarauz, no quieren los jóvenes. Entonces el gobierno vasco les paga, subvencionan para que la flota no disminuya, pero necesitan marineros, los senegaleses. Entonces les llegan... Que egoístamente hablando, nos viene bien que vengan. Dios santo, nos llega estupendamente bien. El otro día un señor de Salamanca decía, yo tenía una panadería, mi panadería, es la panadería de mi padre, de mi abuelo, y justamente pues mis hijos no quieren mi panadería, por favor, mi panadería, nuestra panadería. Menos mal que he encontrado a 2 chicos de emigrantes del África de subsahariana que aceptan de levantarse a las 3 de la mañana para amasar el pan y ya tengo salvada la panadería. Es curioso, me sabe a poco, se me queda corta la entrevista, pero nos quedamos sin tiempo. Juanjo, quizás eso que se dice siempre de que nos cuesta ponernos en los zapatos del otro, nos hace ver de una manera que quizás no sea la más correcta a la inmigración y a quienes vienen. Que la gente tenga presente que misiones como la que está desarrollando en esa República Centroafricana pueden contribuir a cambiar un poco, a mejorar la situación, pero no a cambiar el mundo. Al final no podemos cambiar el mundo de golpe, pero sí podemos cambiar lo que está en nuestra mano, lo que tenemos alrededor. Que la gente tome conciencia y si puede aporte su granito de arena, pero que por lo menos, si no aporta, que no vaya a la contra.
Por supuesto, que anime. Con la gracia de Dios todo es posible, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, dice San Pablo, ¿no? Y aunque sea una gota en el desierto no será tan seco con esa gota que ponemos. Pues ojalá que tomemos nota, me pongo yo el primero, que asumamos la capacidad que tenemos y las posibilidades que tenemos de, en definitiva, hacer de este un mundo mejor. Juan José Aguirre, muchas gracias por haber venido y por dar testimonio de su experiencia, que puede servir para mucha gente. Gracias a vosotros, y termino con una frase diciéndoos que yo llevo 48 años en África, y si Dios hipotéticamente yo pudiera nacer de nuevo, yo le pediría a Dios que me eligiera para la misma vocación misionera, porque es una manera estupenda de gastar la vida. Pues me la quedo, me la apunto, porque es muy bonita y muy ilustrativa de esa filosofía y de todo lo que está haciendo por África y por quienes más lo necesitan. Lo dicho, muchísimas gracias. Nada, a ustedes.